darle la bienvenida a la doctora Olivera de Tucumán, una querida y estimada amiga que tuvimos en algunas oportunidades acá en la provincia de San Juan. Eliana, buenas tardes. Es toda tuya la reunión. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Gracias a María José, a Paola, a todo el foro de abogados de San Juan por la invitación. Bueno, gracias a los asistentes, por supuesto, también por su interés en este tema. Nosotros, los abogados animalistas en general, siempre estamos buscando tratar de tocar todos estos temas que en definitiva son importantes, ¿no? Son importantes y son muy poco hablados. En este caso, vamos a tocar el tema de la responsabilidad civil que tiene el médico veterinario. Mucha gente no sabe que esto existe, que puede reclamar vía judicial, que el profesional médico tiene obligaciones. Así que vamos a tocar un poco este tema. Lo que son abogados seguramente van a saber bien de lo que les estoy hablando cuando empecemos a ver el articulado del Código Civil. Y los que no son abogados, sería bueno que por lo menos traten de prestarle atención a algunos conceptos que son muy importantes y que se van a dar cuenta que también son muy usados dentro de la medicina humana, por supuesto. Al final de la exposición, lo que yo voy a hacer va a ser contarles un poco sobre un caso, que es el primer caso de responsabilidad médica veterinaria que se está haciendo aquí en Tucumán, donde tenemos una sentencia de primera instancia que salió favorable, pero la contraparte del apelo, estamos esperando sentencia de cámara. Em, pero sí me gustaría contarles algunos detalles sobre este caso y cómo lo fui manejando en el transcurso del proceso y que algunos puntitos que nos dijo el juez de primera instancia que la verdad que se portó muy bien y tomó el caso con la seriedad que se merece, ¿no? Así que bueno, como la virtualidad es muy buena, nos facilita un montón de cosas, también tiene sus contras. Tuve al principio unos problemitas de conexión, así que vamos a hacer una cosa que a mí me interesa que ustedes vean el PowerPoint y me escuchen. Yo voy a apagar la cámara para evitar que se me corte. Obviamente, si se llega a cortar, María José, Horacio me avisan y retomo. Así lo que me interesa es que me escuchen bien y que se vea el power más que nada, ¿sí? Así que ahora, a ver, empezamos a compartir y vamos a Gracias. empezar. Veamos. ¿Ven bien ahora todos? No hay ningún problema. Se ve bien, se ve bien. Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía en la pequeña intro, lo que vamos a ver ahora son algunos conceptos respecto a la responsabilidad civil que tiene el médico veterinario. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que, por lo menos en Tucumán, nos pasa mucho, y era lo que estábamos hablando un poquito fuera de la grabación, con los colegas de San Juan. El médico veterinario, por lo menos en la provincia de Tucumán, sale formado con muy poca base, casi nula, respecto a lo que son sus obligaciones en sí. Por lo cual, el fin de este trabajo que se hizo, de esta charla, es no solamente poner en conocimiento a la gente que esto existe y que puede ser reclamado vía judicial, no solamente demostrarle al colega que puede llevar un proceso como este a juicio, un caso como este a juicio, sino también poner en conocimiento al médico veterinario sobre sus obligaciones, sobre la documentación que es obligatorio que lleven en sus clínicas, en sus consultorios, que por supuesto van a ser a su defensa el día de mañana en el caso de que sean demandados, ¿no? En un proceso. Así que bien, como ustedes ven aquí, lo que yo quería ir diciéndole un poco con esto es que la responsabilidad de los médicos veterinarios básicamente resulta asimilable a la responsabilidad médica en general.
Por lo que se debe interpretar que la obligación que asume el profesional no es la de obtener un resultado, sino la de poner los medios adecuados para alcanzar esa finalidad. Como ven, tenemos el paralelismo con la medicina humana. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico veterinario? Prestar la asistencia técnicamente adecuada. Es decir, que su conducta profesional debe representar un actuar diligente y prudente de acuerdo con las circunstancias del caso en concreto, por supuesto. Para que quede comprometida la responsabilidad del médico veterinario por los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión, se debe demostrar primero la culpa, ¿sí?, en la realización de la atención médica que se presta. Segundo, la existencia del daño que le hubiere sobrevenido a causa de ese hecho y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño que se experimenta. ¿Sí? Asimismo, basta con que uno de estos requisitos falte para que el profesional quede exento de responsabilidad por las consecuencias de su actividad. Como todos sabemos, el maltrato hacia los animales es un acto punible. Las leyes deben contribuir a su protección. Y en este sentido, vamos a observar, a medida que transcurra la charla, que los médicos veterinarios también tienen obligaciones y responsabilidades con respecto a su profesión, y que de hecho muchas veces son llevados a los juzgados cuando no cumplen con las disposiciones vigentes. Actualmente, en el ejercicio del derecho nos podemos encontrar con distintos casos contra veterinarios. Básicamente se resumen en juicios por daños y perjuicios o por mala praxis. Ahora vamos a analizar un poco los conceptos que estos profesionales tienen que tener muy en cuenta durante el transcurso de su trabajo. Empecemos con el Código Civil y Comercial de la Nación. Con la reforma, que comenzó a tener vigencia desde agosto del 2015, la responsabilidad civil se establece desde el artículo 1708, donde se tratan las funciones de responsabilidad civil, prevención de daño, reparación, y en los supuestos en que sea admisible, por supuesto, la sanción pecuniaria pertinente. De hecho, en el 1716 se estipula que el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. Estrictamente hablando, con respecto a la responsabilidad médica, donde también se incluye a los veterinarios actualmente, se establece como regla la responsabilidad subjetiva, ¿sí? Salvo que este profesional se haya comprometido a un resultado en concreto que nosotros tendremos que probarlo. Y desde esta óptica se analiza la conducta del profesional, por supuesto, en el arte de curar. Ante esto, en lo que les estaba hablando recién, la responsabilidad, como dijimos, es el tipo de responsabilidad subjetiva. Es necesario precisar qué es el daño en sí y volvemos al código. El 1737 establece que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto a la persona, patrimonio o derecho de incidencia colectiva, y esto significa además que el daño puede ser individual o colectivo. Ahora bien, para atribuir la responsabilidad al médico veterinario, tenemos que comprender claramente el concepto de culpabilidad. Es un concepto amplio y puede consistir en dolo, ¿sí?, cuando hablamos del daño con intención, y culpa cuando no hay. Esto mismo se relaciona con la valoración de conducta. Y pasamos al artículo 1725, que dispone que cuanto mayor sea el deber de obrar, y esto rige a todo profesional, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Entonces, siguiendo con esa línea, agregamos también el 1772, que estipula, y esto es muy importante, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos encontramos ante una normativa netamente antropocéntrica, entonces
es un poco jugar con las palabras y tratar de hacer encajar el caso en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el 1772? Nos habla, de aquí podemos sacar la legitimación activa, que no es un dato menor. Este artículo nos dice que no es necesario que el que ejerce la legitimación sea un efectivo dueño, sino que también la puede ejercer un tenedor. Todo esto súper entre comillas para nosotros, que por supuesto abogamos por la no cosificación del animal no humano, pero sin embargo tenemos cómo darle la vuelta a un civilista de cuna que nos discuta al respecto sobre la responsabilidad, ¿no? Y así podemos observar que se puede actuar tranquilamente, no hay inconveniente en representación de los intereses de un animal no domiciliario, un animal en situación de calle, ¿sí? Ahora, respecto a la responsabilidad profesional, nosotros tenemos ciertos requisitos que tienen que cumplirse para poder atribuir esta responsabilidad. Primero que nada, una obligación preexistente, que es la obligación que asume el médico veterinario en virtud de un compromiso previo de naturaleza contractual o legal. Después tenemos la falta médica. La falta médica debe ser estrictamente profesional y el elemento esencial es la antijuricidad. Tercero, el daño ocasionado, que como consecuencia de esa falta que se comete, se produzca un daño en el cuerpo y en la salud del paciente. Cuarto, la relación causal entre el acto médico y el daño ocasionado. No nos olvidemos de esto. La relación de causalidad es muy importante. El daño tiene que ser producto de ese acto médico. Y después tenemos la imputabilidad. Para que el médico sea tenido por culpable de un daño, de este daño, su conducta debió jugar dentro de las condiciones de discernimiento, intención y libertad, como saben todos los colegas que estamos aquí, y según se de los presupuestos que exige el 512 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, vamos a entrar un poco en proceso en sí, porque es importante también la parte práctica. Por eso también me gustaría que al final tratemos de poner casos sobre la mesa, ya sea hipotéticos o no, a donde podamos tratar de volcar todo esto que estamos viendo en la charla, para, por supuesto, para ayudar al colega que lo necesite. Pero es importante que estas charlas también sean prácticas, ¿sí? Que podamos poner en práctica lo que estamos viendo. Vamos a ver el tema de la prueba. Es oportuno que remarquemos que el principio de responsabilidad médica establece que la prueba corre por cuenta de quien imputa culpa al profesional médico, ¿sí? Ese es el principio general, demostrando la existencia de negligencia manifiesta o de errores graves de diagnóstico, por ejemplo. Y ellos así, sin perjuicio del deber del médico de aportar los elementos necesarios que hagan a su descargo su defensa. Sin embargo, en nuestro país rige actualmente en materia de prueba el artículo 1735, siempre hablando del Código Civil y Comercial de la Nación, que prevé que el juez puede distribuir la carga probatoria ponderando cuál de las partes es la que se halla en una mejor situación para aportarlo al proceso. Y en efecto, este elemento probatorio es de muy fácil acceso para los abogados, todos lo sabemos. Lo único que tenemos que hacer es ofrecer la prueba correspondiente, alegando que el médico veterinario se encuentra en una mejor situación para aportarla en el juicio, ya que se presume que debe llevar toda la información de cada paciente totalmente completa y detallada. Y esa información se refiere principalmente a todo tipo de documentación, como por ejemplo la historia clínica. Como en cualquier proceso, contra cualquier profesional, ya sea por daños y perjuicios, por mala praxis, podemos disponer, por supuesto, observamos que
que podemos disponer de todos los medios probatorios. Los abogados lo saben. Testimonial, informativa, documental, pericial, etcétera, etcétera. Pero ahora yo, para hacer esto un poco más dinámico, me quiero enfocar solamente en algunos muy importantes que tendríamos que tener en cuenta en este tipo de procesos. Dentro de de la documental, de la prueba documental, primero que nada, consentimiento informado. Si bien resulta conocido en la práctica médica el llamado consentimiento informado, y es lo que hablábamos un poco al principio, hay algunos conceptos que ustedes los van a tener por conocidos porque son habituales también dentro de lo que es medicina humana, es fundamental que a su otorgamiento, el paciente, o en este caso su cuidador o guardador, o el responsable paciente, reciba una información clara, precisa, adecuada, detallada respecto al estado de salud, del procedimiento que se propone, los beneficios esperados, cuáles son los riesgos, cuáles son los efectos adversos. Este consentimiento informado tiene que ser previo, previo a cualquier intervención o a cualquier tratamiento que se haga. Tenemos el artículo, dentro de lo que es consentimiento informado, tenemos el artículo 1720, que norma que el consentimiento libre e informado, en la medida en que no se incluyan cláusulas abusivas, libera de responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles. Cuidado con esto, ¿no? Porque esto pasa mucho también en medicina humana, mucho, que muchas veces dicen el consentimiento informado está firmado esto, pero cuando uno se detiene y lee, mira, eh, hay muchas cosas que no corresponden que se introduzcan y eso en definitiva termina siendo una prueba en contra de ese profesional médico. Entonces, es importante que ese consentimiento informado, y esto va para los médicos veterinarios que tengamos en sala, tiene que ser detallado y tiene que estar bien redactado, bien redactado. Cuidado con las cláusulas abusivas y cuidado con la lesión de bienes disponibles. Y estamos hablando de esto, y les estoy hablando de esto de esta manera porque constitucionalmente la vida no es un bien disponible. Ahora, historia clínica. Este es otro documento que es muy importante, muy importante. En todo juicio de estas características, la historia clínica tiene un papel protagónico, protagónico. Además, esta es la prueba del deber de información que pesa sobre el médico y constituye una documentación imprescindible del adecuado ejercicio de su profesión. El médico tiene que llevar un historial detallado de su paciente. La historia clínica tiene que ser confeccionada con precisión, asentando los datos esenciales en relación con el enfermo, diagnóstico, tratamiento, etcétera, como así también la totalidad de todas las circunstancias en torno a la salud de ese paciente. Resultados de estudios complementarios, evolución, detalles de medicación que se suministra, etc. Ahora bien, cuando la historia clínica presenta irregularidades, presenta omisiones, esta historia clínica se desnaturaliza como medio probatorio. Y esa deficiencia actúa como un incumplimiento del deber de conducta del profesional. Incluso la historia clínica, que sea llevada deficientemente o incompleta, puede constituir en un indicio que permita tener por demostrado el accionar negligente de este médico. Es importante que se recuerde también que la confección
de esta documentación no es una actividad administrativa. No tiene que hacerlo una secretaria o un secretario. Es eminentemente profesional. Es el médico quien redacta la historia clínica. Por otro lado, frente al derecho del paciente a ser informado y a tener acceso a esa historia clínica, surge como contrapartida la obligación del médico de llevar un correcto y detallado registro de todos y cada uno de los pasos de tratamiento. ¿Por qué? Porque todos estos contenidos poseen, en principio, por supuesto, una mayor inmediatez que otros medios de prueba. La jurisprudencia también nos dice, en cuanto a medicina humana, que la falta de datos en una historia clínica o la sospecha de que esta historia clínica fue confeccionada con posterioridad en miras a un eventual juicio, constituye una violación al deber de colaboración procesal y conduce a un análisis desfavorable de la conducta de los profesionales médicos. ¿Sí? O sea que representa una presunción en contra de estos médicos. ¿Qué pasa con la prueba pericial? Habiendo ya mencionado que los abogados podemos solicitar una prueba informativa a cargo del propio médico veterinario, un anticipo de prueba, tenemos diferentes maneras de solicitarlo. Me gustaría que analicemos un poquitito sobre la pericial, que es muy importante. Acá en Tucumán nosotros estamos en tratativa, o por lo menos estamos solicitándole a la Corte la apertura de un listado de peritos médicos veterinarios. Actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos información, pedimos a través de la prueba de informe al Colegio de Veterinarios o a la Facultad de Veterinaria, y si no, por supuesto, tenemos los peritos de parte que terminan siendo profesionales médicos veterinarios privados, pero es importante que las Cortes tengan un listado de peritos médicos veterinarios. Em, Tiene una importancia muy grande este tipo de prueba, y todos los que somos abogados y que usamos la prueba pericial lo sabemos, es muy técnica. Esta prueba lo que hace es asesorar normalmente al juez sobre temas que escapan a su formación profesional. La claridad en las conclusiones del perito es indispensable para que se llegue a un suficiente poder de convicción al ánimo del juez, que la termina analizando, la examina, la aprecia de acuerdo, por supuesto, a bases procesales, y puede tener mayor o menor fuerza probatoria en el proceso, dependiendo, ¿no?, del caso, de cómo se haga, y etc. Pero cuanto mayor es la particularidad del conocimiento que se tiene que tratar, menor es la posibilidad de que el juez se aparte de la pericia. El papel del perito es técnico, ¿sí? Y está limitado a ciertos puntos que se solicitan. Se tienen que solicitar previamente, como todos lo sabemos, y tiene que ser suficientemente clara para que sea comprendida por el juez, para que el juez la entienda. Si es necesario, que esto es algo que recomendamos un poco nosotros, parafrasear algunas expresiones técnicas que se utilizan usualmente entre ellos para que el juez pueda entender. Hacer analogías, por ejemplo, para brindarle mayor claridad, perdón, al juez. ¿Qué pasa con el proceso en sí? El trámite judicial, no difiere en lo que respecta a una demanda contra un profesional de la medicina humana, ¿sí? Lo primero que tenemos que destacar nosotros es cuál es el fuero competente, que puede ser civil y comercial común o documentos y locaciones. Y es mucho más probable que siempre corresponda al segundo, porque estamos hablando de locaciones de servicio. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta otro tipo de factores. Por ejemplo, si solamente tenemos profesionales médicos particulares, o también se puede dirigir la demanda hacia una persona jurídica. Porque hoy en día hay muchas clínicas veterinarias
que se están constituyendo como sociedades de responsabilidad limitada, como SRL, y la ciudadanía en general no conoce este detalle, pero este detalle para nosotros no es menor al momento de presentar una demanda. Es importante entonces que primero veamos quiénes son los demandados. Y esto nos va a marcar también cuál va a ser el rumbo del objeto del proceso. ¿Qué vamos a demandar? Los juicios cuyo objeto son acciones de consumo, que generalmente van ante empresas, y la mala praxis, que van ante los profesionales, siempre son radicados en los juzgados de documentos y locaciones. Es importante que no olvidemos, les repito, que estamos hablando de locaciones de servicio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que demandar a ambos al mismo tiempo? ¿Qué es lo que me sucedió a mí respecto al caso que vamos a charlar un poquito más adelante? A mí me pasó que yo tenía en el medio una SRL y 3 médicos veterinarios. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Caraturar el proceso como daños y perjuicios, porque de esa manera no desplazamos a ninguno. Por mala praxis no podría entrar la SRL, ¿sí? Como una acción de consumo no podrían entrar los profesionales médicos. Entonces, lo conveniente es caratular. Ya les voy a contar un poco yo cómo hice para, de todas maneras, sumergirlo en el trámite del proceso de consumo, pero demandando por daños y perjuicios. Y de esa manera no se desplazó ninguno. Y el proceso fue al juzgado de documentos y locación. Algunas provincias, como la nuestra, prevén la mediación prejudicial obligatoria, por lo cual, una vez que nosotros definimos demandado fuera objeto, ingresamos el formulario de requerimiento de mediación. Si la audiencia termina con acuerdo, el convenio se remite al juzgado y se homologa. Y si no se llega a un acuerdo, tenemos que agregar el acta de cierre junto a la demanda y la documental en la presentación para el juzgado sorteado y de ahí en más continuar el proceso que es generalmente se aplican las reglas de los procedimientos ordinarios, ¿no? Es un poco medio raro que admitan procesos más simplificados, generalmente el proceso ordinario, y esto pasa porque tenemos los profesionales médicos en medio. Em, Esto también me gustaría comentarles un poco a los médicos veterinarios que estén participando. Nosotros siempre decimos que es muy importante que ellos a ver, lo que buscamos nosotros los abogados animalistas es que el animal sea considerado como un sujeto no humano de derechos, con sus derechos fundamentales inviolables, que se lo considere así por ley. Actualmente los jueces están muchísimo más avanzados de lo que nos puede llegar a dar el poder legislativo, ya sea nacional o provincial, pero yo siempre trato de instar a los veterinarios a que hagan un paralelismo con un pediatra. El niño muchas veces no puede, no tiene la edad suficiente o la madurez emocional o mental para decir qué es lo que le pasó, quién le hizo algo, y en los animales pasa igual. Entonces es importante que ellos también hagan el paralelismo con los pediatras y empiecen a eh, encender las alarmas cuando vean ciertos indicadores de maltrato que pueden llegar a presentar sus pacientes. Y esto se liga mucho con lo que hablábamos recién, ¿no? Tenemos una normativa que es netamente antropocéntrica, por lo cual también muchas veces se lo presentamos así a las fiscalías o a los juzgados y se los decimos. La violencia es una sola.
Los eslabones son diferentes, pero la violencia es una sola, la cadena y no se corta. Y siempre empieza por el miembro más débil de la familia, que en este caso es el animal humano, y va escalando. Em, Nosotros acá en Tucumán hemos tenido el caso de Rocky, que es un perrito que fue quemado vivo. Y después nos enteramos que, por supuesto, la esposa sufría mucha violencia dentro de esa casa. Entonces, ojalá que no suceda, pero en el caso de que pase algo con esa mujer el día de mañana, nadie puede decir que no teníamos un indicio de que esta persona era violenta. Se lo tratamos de mostrar de esta manera en las fiscalías, en los juzgados, para que comprendan también, porque es importante que estos delitos se prevengan, y no por nada el FBI tiene una oficina especializada en delitos de maltrato animal. Entonces, continuando, cuando hacemos referencia al término maltrato animal, hablamos de un término que es muy amplio. Los maltratos, los tipos de maltratos que podemos encontrar pueden ser físico, sexual, emocional, puede haber negligencia. Y es importante que se tenga en cuenta que hay casos de maltrato físico que son relativamente fáciles de demostrar y gracias a la presencia de testigos, por ejemplo, o debido al tipo de lesiones que presenta el animal, es fácil de probarlo. Pero hay muchos casos en los que es muy difícil poder probar el maltrato. Yo una vez pude hacer el rescate de 4 animales, eran 3 perros y un gato, em, a raíz de un informe de un veterinario etólogo, porque no presentaban ninguna lesión física estos animales, y sin embargo tenían videos dando vuelta que eran espantosos. Es responsabilidad del médico veterinario también proporcionar las evidencias pertinentes para que se pueda demostrar ese maltrato. Por ejemplo, el informe médico, el presentado en una fiscalía en un caso de maltrato animal. Esto es lo que va a ayudar, por supuesto, a la decisión que se tome desde la fiscalía, desde el juzgado, después de considerar todas las pruebas y todas las circunstancias. Por ende, los veterinarios es muy importante que recuerden que su principal responsabilidad son sus pacientes. Es interesante el hecho que les decía recién, de que el veterinario podría hacer uso del conocimiento existente respecto al maltrato infantil y aplicarlo en el campo de la medicina veterinaria. Este, este conocimiento puede ser una muy buena base para abordar el estudio de un abuso físico en sus pacientes. Y como último aspecto, también podemos destacar el papel de este médico veterinario, no solo en el maltrato animal, sino también hacia las personas. Porque tenemos estudios que demuestran la relación entre esta violencia. Yo cuando doy estos temas siempre me acuerdo de un caso muy particular que pasó hace muchos años, ¿no? Muchos, muchos años, em, en una localidad aquí que se llama El Manantial, de un perro al que estaban colgando de un árbol, o sea, lo colgaban del cuello con una soga, un árbol, y lo balanceaban. Cuando se hizo la denuncia, porque se lograron identificar a estas personas, cuando se hizo la denuncia, por supuesto se ordenó el allanamiento urgente, el rescate de todos los animales que están en ese domicilio, y nos encontramos con la situación de que había un adulto mayor en silla de ruedas y con una menor, sí, la otra era mayor por muy poquito, con una menor de 17 años, la madre y una tía, todos viviendo en esa misma casa. La casa era un horror adentro, no usaban camas para dormir, tiraban papeles de periódicos y trapos, telas en el piso para dormir ahí.
Em, la tía, digamos, la que no era madre de estas chicas, tenía desde adentro de la pieza candados, ellas dormían encerradas con candados, y el padre de estas dos mujeres, de la madre de estas chicas y de la tía, el señor que estaba en silla de ruedas se largó a llorar porque él dijo que pensaba que íbamos por él, que había hecho 12 denuncias y que jamás habían ido por él a su casa. Y nosotros llegábamos por un caso de maltrato animal que se había viralizado en Facebook. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es muy importante que también desde el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Político se dé cuenta que quizás para ellos no sea tan importante, porque me lo han llegado a decir de frente, no sea tan importante la cuestión animal, pero es una forma de prevenir el delito también contra las personas y por lo menos sería bueno que tomen algunas decisiones y trabajen en políticas públicas al menos para prevenir el delito contra humanos, ¿no? Pero que trabajen sobre los animales, que no es menor todo lo que pasa. Después me acuerdo que había otro caso, este pasó hace relativamente poco, unos meses atrás, también en una localidad aquí que se llama Bella Vista, donde encontraron a un caballo que tenía la cabeza cortada. Sabían quién era esta persona, era chico, no me acuerdo si tenía 19 20 años, bueno, se hizo la denuncia por supuesto. ¿Por qué hizo esto este chico? Porque el caballo, decía él, era una yegua, que la yegua era de una chica que a él le gustaba y la chica que a él le gustaba no le hacía caso, entonces él se había enojado. Era como que había tomado represalia contra esta chica, cortándole la cabeza a la yegua. Y en un ambiental, vecinos decían que ya había hecho lo mismo, o sea, esto no la cabeza, pero sí había mutilado a varios animales. Y recordaban un episodio bastante cercano en ese tiempo con un cerdo, que le había cortado unas patas. Entonces, yo no soy fiscal, no soy jueza, pero, pero esto es como un indicio importante, ¿no? Que, que se termine averiguando que esta persona tomó, entre comillas, represalias contra una chica que no le hacía caso, cortándole la cabeza a la yegua de ella. Es muy preocupante. Entonces, continuando con el tema, la identificación del maltrato por parte del médico veterinario requiere la capacidad de identificar, de poder reconocer estos abusos físicos que sufren. Y esto pueden ser algunos simples casos de negligencia, como por ejemplo, nos ha tocado, por ejemplo, ir a audiencias de conciliación en penal con personas que realmente tenían muy bajos recursos, que por ejemplo no sabían que necesitaban los animales un carnet de vacuna o que tenían que ser desparasitados. Entonces, al enseñarles a estas personas cómo tiene que ser el cuidado con los animales y por supuesto darles una mano para que puedan hacerlo, empezaron a revertir la conducta, porque realmente era gente que no sabía, que no tenía el conocimiento, no tenía el conocimiento. Entonces, cuando uno los educó, los ayudó, lo pudieron hacer y, por supuesto, eso fue muy importante, también se los ayudó con la esterilización y etcétera, pero lo importante es la conducta de esta persona, el querer revertir esto que estaba pasando. Entonces, se pueden encontrar, por supuesto, con casos de negligencia por la ignorancia de las personas, pero hay ciertos tipos de maltratos que son muy difíciles, que es más complicado poder detectarlos. Y tenemos algunos indicadores que pueden llegar a servir, ¿no? Por eso también es importante que el médico veterinario lleve todo el historial médico
y toda la documentación correcta de sus pacientes en la veterinaria, porque se termina dando cuenta cuando ese animal está sufriendo violencia dentro del seno familiar. Por un lado puede ser la reseña del animal, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué se me ocurre ahora? Un maltrato hacia un perro, un gato o cachorro, que suelen ser más enérgicos, por ejemplo, y desatan el maltrato con más frecuencia, a veces, muchas veces de parte de niños. Esto ha pasado también últimamente, lamentablemente, tenemos muchos ejemplos para dar acá en Tucumán. Ya está imputada esta mujer. Esto fue en el sur de la provincia, un video también que circuló en redes sociales, donde el niño tenía, un nene pequeñito, 2 añitos, 3 añitos por ahí, tenía un cachorro en los brazos, medio que lo sacudía y esta mujer se lo quitó al cachorro y lo lanzó a la calle. Un cachorro de 2 meses, por ahí, muy chiquitito. Por suerte el cachorro está bien, esta mujer fue imputada por el delito de maltrato, el procedimiento está en trámite, pero este, por ahí sucede mucho que los cachorros sufren maltrato, golpes, alguna patada o algo con la intención de hacerlos a un lado y no deja de ser maltrato, ¿no? La historia clínica que, por ejemplo, el relato que describe el cuidador que lleva al animal con alguna lesión a la clínica. Quizás de repente, a raíz de la historia clínica, el médico puede darse cuenta que ya tuvo lesiones similares, y esto se relaciona mucho con el tercer punto, con las lesiones frecuentes, que ya tuvo lesiones similares en otras oportunidades. Entonces, de ahí puede llegar a concluir de que ese animal está sufriendo violencia física dentro de la familia. Puede haber una sospecha de violencia intrafamiliar, em, o que haya discrepancias entre las personas que están llevando al animal a la clínica. Muchas veces sucede que se delegan las culpas también, no, mi papá, mi mamá lo golpeó, lo pateó, lo corrió. eh, Después tenemos algunas lesiones que son inusuales, ¿no? Quemaduras de cigarrillos, por ejemplo. Este, bueno, ni hablemos de puñaladas y ese tipo de cosas, pero la conducta del animal también es muy importante y es lo que yo les decía de un caso que puede probar el maltrato psicológico, por decirlo de esta manera, a través de un veterinario etólogo que evalúa a los animales y se dio cuenta de la conducta que ellos tenían, el miedo que les representaba el animal. Me acuerdo clarito también de uno de los perros que le tenía miedo específicamente a los hombres. Por suerte nunca había sido abusado, y no entendíamos, pero él con las mujeres se sentía bien, pero a los hombres le tenía mucho miedo. Entonces esto se podía concluir a que era el señor que vivía en esa casa quien ejercía violencia sobre ese perro. Entonces la conducta también dice mucho al respecto de lo que está padeciendo ese animal dentro de, de la familia. Entonces, em, es muy importante también que tengamos en cuenta que los animales están dentro de un grupo vulnerable. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? Muchas veces la gente dice los animales no tienen voz, los proteccionistas o los abogados animalistas son la voz del animal. Y yo la verdad que no creo que sea así. Ellos tienen su idioma, tienen su manera de comunicarse, nosotros tenemos la nuestra. Yo cuando doy charlas a la policía, siempre les pongo el mismo ejemplo para que ellos se den cuenta. El Código Procesal Penal, aquí yo nos vamos a desviar un poquito para ilustrarles qué les quiero decir. El Código Procesal Penal establece
Esto salió a raíz de un caso donde unas proteccionistas entraron a una propiedad, a una casa, para rescatar a unos perros. Después quisieron denunciar por la violación a la propiedad, ¿no? Entonces decimos, el Código Procesal Penal habilita a la policía a entrar a un domicilio sin orden de allanamiento en determinadas circunstancias. Entre estas circunstancias encontramos la prevención de un delito y en respuesta a un llamado de auxilio, ¿sí? A un pedido de auxilio. Asimismo, el Código Procesal también dice que un particular puede hacer lo mismo, puede entrar a una propiedad bajo esas circunstancias también. Entonces yo digo una cosa. Si nosotros, el ejemplo que yo siempre le pongo a la policía en estos casos es, si yo vivo en un edificio y de repente tengo de vecina a una alemana y a esa alemana está sufriendo violencia física y está pidiendo auxilio en su lengua, ¿qué hago? ¿La socorro o no? Porque yo alemán no hablo. Yo no sé si me está pidiendo auxilio o no. No, sí lo sé. Es imposible no darse cuenta cuando alguien está pidiendo auxilio, cuando está pidiendo ayuda. Y siempre pienso, en este caso, en Chocolate, el perrito de Córdoba de 5 meses que fue despellejado vivo. ¿Qué se imaginan ustedes que hacía Chocolate en el momento en que lo estaban despellejando? ¿Y eso no es un suficiente pedido de auxilio para que alguien intervenga? Los animales están dentro de los grupos vulnerables y es nuestra responsabilidad cuidarlos y hacer valer sus derechos, por supuesto. Me gustaría, para que pueda comentarles un poco sobre el caso donde estamos esperando, estoy esperando la sentencia de Cámara y después podamos tener algún debate o alguna ronda de preguntas. eh, Redondear el tema en sí. Nosotros podemos observar que las obligaciones del médico veterinario y sus responsabilidades son equiparables entonces al desempeño de la medicina en los humanos en materia, en materia judicial, y es por eso que tienen que cumplir con todas las exigencias legales en cuanto a los cuidados y a la documentación médica que tiene que tener. El veterinario no solamente puede ser pasible de obligaciones de reparación e indemnización. También se pueden incluir otro tipo de sanciones, como suspensión o cancelación de matrícula profesional. Y además de ello, la jurisprudencia nos ha demostrado que los médicos veterinarios también pueden ser responsables por el daño moral ante la muerte de un animal, como por ejemplo un fallo que tenemos de la provincia de Córdoba, donde la Cámara consideró, la Cámara Civil y Comercial, que ante una pericia psiquiátrica se pudo demostrar que la muerte de este animal desencadenó en el actor el padecimiento de un trastorno depresivo, porque el animal tenía un posicionamiento trascendental en la vida de esta persona. Y por esta razón, también concede una suma a pagar en concepto de daño moral para el médico veterinario, ¿sí? En contra del médico veterinario. Los animales como paciente han estado dejados mucho tiempo de lado, por lo menos aquí en Tucumán fue así, eh, y son los médicos, sus médicos, lo que tienen que velar por ellos. Afortunadamente, los nuevos paradigmas del derecho animal argentino, las nuevas conductas, los nuevos conocimientos que están tomando también los médicos veterinarios más jóvenes, están marcando un antes y un después en la jurisprudencia y la doctrina, por supuesto que cada vez es más rica y que se va ampliando, además con el tiempo, ¿no? Actualmente no es un concepto ajeno el de familia multiespecie también. Y tampoco ignoramos que los diplomas de estos profesionales de la salud animal consignan que son médicos veterinarios. No es un detalle menor.
La mala praxis no solamente implica, y es importante que se diga también, no solamente implica un mal procedimiento médico en el paciente, sino que también tienen una mayor responsabilidad en cuanto a proporcionar la información médica y están obligados a aplicar todos los recursos posibles para minimizar los riesgos y las complicaciones. Tienen que evitar comportamientos que impliquen daños a la salud de su paciente. Tienen que obrar con debida diligencia, con la debida diligencia que exige la naturaleza de su obligación como médico. Entonces, podemos concluir, por supuesto, que la medicina humana es tan importante como la medicina veterinaria es tan importante como la medicina humana, que conlleva responsabilidades y obligaciones pertinentes. Y solo resta pedirles a los profesionales activos que ejerzan con responsabilidad y diligencia, siempre tomando en cuenta que la vida animal es tan valorable como la humana, que tiene que ser respetada y protegida. Este gatito que ustedes ven aquí se llamaba Aquiles. Aquiles era un gatito que era famoso porque paseaba con correa en una plaza cercana donde él vivía. Era un gato castrado que murió cuando tenía 1 año. Aquiles fue llevado a una clínica porque en el momento en que su doctora de cabecera no se encontraba, empezó a tener una obstrucción urinaria muy, muy, muy común, muy normal en los gatos machos castrados. Aquiles llegó a esta clínica, lo diagnosticó un médico em, que le dijo a su responsable, a mi clienta, que necesitaba una uretrotomía. Los que conocen estas cirugías sabrán lo terrible que es, lo peligrosa que es y lo doloroso que es el postoperatorio en el caso de que la resistan. Em, cuando Sin embargo, la obstrucción urinaria que tenía Aquiles era la primera obstrucción que tenía en su vida, que podría haber bastado con una simple sonda y una desobstrucción. Le indicaron esa cirugía, este médico garantizándole a la responsable de Aquiles que nunca más iba a tener un problema como este. Entonces, ella, por supuesto, dentro del el susto y la desesperación, accede. La derivan al médico cirujano de la clínica, le empiezan a hacer, en teoría, todos los estudios que correspondían, prequirúrgicos. A todo esto le dijeron que Aquiles tenía que quedarse internado. Aquiles estuvo muchos días internado en esa veterinaria. Le dijeron que tenían que quedarse internado y allí le iban a hacer los estudios médicos, para ver si es que podía someterse a la cirugía o no. Em, Se hace la cirugía, aquí le sale con esa cirugía hecha y con una sonda esofágica. El médico cirujano le dice que todo había salido bien y que tenía que quedarse 48 horas en postoperatorio para que verifiquen que no corría peligro y que recién se podía ir a su casa. Entonces ella se va, al otro día vuelve y la atiende una tercera doctora que era la responsable de la sala de internación. Esta doctora la hace esperar en sala de espera, no la hace pasar a la sala de internación y cuando regresa con una caja con Aquiles adentro, se lo entregó, a todo esto habían pasado 24 horas de la cirugía, se lo entregó y le dijo que se vaya a su casa, que se lo lleve a su casa porque Aquiles estaba muy estresado y que en su casa se iba a sentir mejor. Le indicó en 5 minutos, y no estoy exagerando, no están todos los videos en el juicio, todos los videos están cargados al expediente digital. En 5 minutos le quiso explicar cómo alimentarlo, tenía la sonda,
Cuando ella cruza la puerta con caja en brazos, hace 10 metros caminando y Aquiles empieza a convulsionar. Vuelve rápido a la clínica, entra y esta persona, la persona que estaba en el mostrador, se va hasta la sala de internación y cuando regresa le dice que la doctora no lo podía atender porque estaba con una urgencia. Les hablo de el tiempo que lleva a caminar 10 metros, ¿no? Que estaba con una urgencia la doctora y que no lo podía atender. Ella se va rápido a la veterinaria de cabecera de Aquiles, a la doctora de siempre, la que llevaba su vacunación y etcétera. La doctora le pone un medicamento. No quiero tratar de dar tantos detalles porque es un proceso, les repito, que todavía no tiene sentencia firme porque la sentencia fue apelada por los demandados y está en cámara esperando sentencia, pero esta doctora le pone un medicamento que en este juicio fue muy discutido porque, em, por supuesto, los demandados sostenían que el medicamento no estaba indicado para un paciente que estaba convulsionando. Sin embargo, con el informe de la Facultad de Veterinaria que ellos mismos pidieron, se pudo comprobar que el medicamento en realidad estaba indicado. Lo que recomendaban era que se coloque vía intravenosa, lo cual era imposible porque Aquiles convulsionaba. Entonces se lo tuvo que poner intramuscular. Ese fue el detalle por el cual, por supuesto, los demandados eh, hicieron terrible esa parte del proceso, la quisieron acorralar a la doctora en el interrogatorio, por supuesto, cosas que el juez se dio cuenta, ¿no? Pero aparte el mismo informe que ellos pidieron lo decía. Em, bueno, esta doctora le suministra el medicamento, como ella no tiene sala de internación, le dijo, llévalo a esta veterinaria, yo ya llamo y le digo que te atiendan con urgencia. Se comunica con una tercera veterinaria, mi cliente lo lleva a Aquiles, ahí lo internaron a Aquiles, y le dijeron, mira, yo necesito una historia clínica, quiero saber, porque ella les comentó rápidamente que era todo lo que había sucedido en estos días, y en esa veterinaria le dijeron, mira, yo necesito sí o sí la historia clínica porque tengo que saber qué le han suministrado si no estamos trabajando así con el gato. Necesitamos saber qué le han dado, qué le han puesto. Listo. Em, Ella lo dejó internado Aquiles ahí, fue a la veterinaria donde se hizo la cirugía y le negaron la historia clínica, le dijeron que no se la iban a dar, que no estaban autorizados, em, y le dijeron que no se la iban a entregar, siendo una veterinaria que está abierta las 24 horas, ¿no? Y que tiene como mínimo 3 médicos siempre presentes. Y con muy poca educación la invitaron a retirarse de la clínica. Al otro día, a primera hora, la doctora Ista, la responsable de la sala de internación, la llamó y le dijo que podía pasar a buscarla a la historia clínica. Entonces ella fue, por supuesto, y le entregó la historia clínica. Les hablo de una semana de internación, prácticamente, un día más, no, un día menos, perdón. Sí, entre 5 o 6 días estuvo Aquiles ahí, entre cirugías y etcétera. Em, una carilla y media de historia clínica, a donde decían básicamente que em, le habían hecho tal cirugía, fin de la historia, le proporcionaban tal medicamento, fin de la historia. No hablemos ni de horarios, ni de dosificaciones, ni nada. No hablemos de la conducta de Aquiles en el tiempo de la internación. No hablemos de los estudios, los supuestos estudios prequirúrgicos que le hicieron. Nada. Una carilla y media de historia clínica para todo ese tiempo, de la cual, por supuesto, los médicos de la tercera veterinaria no les servía casi para nada. Aquiles quedó en estado de coma. Estuvo
si no me equivoco, 48 horas en esa tercera veterinaria, donde los médicos sentaron a mi cliente y a su esposo y les dijeron, miren, él puede vivir así 2 días más o 10 años más, su situación no va a cambiar y les recomendaron la eutanasia, porque básicamente no había nada más que hacer y era tenerlo sufriendo. Aquiles no respondía a nada, a nada. Eh, no tenía reflejos, sus patas, ni en las orejas, ni en la cola, ni en los ojos, ni nada. Era como un muñeco con un corazón latiendo. Por supuesto ellos accedieron porque tampoco querían tener a Aquiles de esa manera, sufriendo de esa forma. Así que le aplicaron la eutanasia. Fue otra maniobra de la parte demandada, ¿no? Diciendo que Aquiles nunca había muerto en manos de ellos, sino que ella había decidido aplicar la eutanasia en otra veterinaria. Pero bueno, básicamente, a ver, yo voy a dejar de compartir, a ver si puedo poner la cámara y no se me corte. Listo. Básicamente, hubo muchas discusiones que terminaron siendo producto de, bueno, del famoso chicaneo profesional, ¿no? Y por suerte el juez de primera instancia fue muy serio, tomó el caso con la seriedad que se merece, escuchó a todos y cada uno de los testigos, de las partes, incluso en el momento en que tuvo que declarar mi clienta, ella empezó a llorar, recordando toda la situación, y le ofreció un cuarto intermedio, fue una persona muy humana, el juez, muy empática. Y esperemos que la Cámara confirme su sentencia. Mientras tanto, no quiero dar nombres ni mucho detalle, pero el juez, entre todas las cosas que dice en esa sentencia, primero que nada, nos dice que la responsabilidad médica del veterinario tiene que ser equiparable con la responsabilidad de un médico de humanos, que estamos hablando de medicina, que el paciente, que lo que cambia es la especie del paciente. Nos habla de la responsabilidad de la clínica como si fue como la responsabilidad de un sanatorio de humanos, lo equipara también con esa figura, porque estábamos hablando de una SRL, eh, porque lo primero que nos decía la clínica es, estos veterinarios son monotributistas, nosotros podemos las instalaciones y ellos ejercen su profesión, y no, la clínica también es responsable en todo este caso. Además, em, habló respecto a la responsabilidad en específico, habló mucho, mucho de la responsabilidad de la doctora que era la encargada del área de internación. Básicamente se notó muchísimo que ella lo que había visto era que Aquiles no iba bien y básicamente se lo entregó a su responsable para que muera en la casa, porque no había otra explicación. De hecho, cuando nosotros solicitamos los videos de las cámaras de seguridad, se puede ver que efectivamente hubo una urgencia en la sala de internación con los perros. 15 minutos después que mi clienta entró con Aquiles convulsionando. 15 minutos después. Al momento en que ella entró con Aquiles en brazos convulsionando, la doctora no estaba teniendo ninguna urgencia. Y están todos los videos de todas las áreas.
Y por supuesto no tuvieron manera de defender eso, ¿no? Fueron videos que presentaron ellos mismos, por supuesto, porque yo los pedí, pero presentados por ellos mismos. Entonces, teníamos ahí un margen de 15 minutos en los cuales la doctora decidió no atender la urgencia del paciente que acababa de dar, entre comillas, de alta. Como les digo, es un fallo bastante interesante. Es lamentable que, bueno, era algo previsible también, que sea apelado, así que ahora estamos esperando la sentencia de Cámara, pero ojalá que lo confirme al fallo. Este sería el primer fallo sobre responsabilidad médica veterinaria, responsabilidad civil acá en Tucumán. em, y por supuesto, al momento de que salga, lo pondré a disposición de todos los que lo necesiten. Pero bueno, básicamente esto era lo que quería compartirles en cuanto a responsabilidad médica veterinaria. Les repito, la intención de esta charla es ayudar al colega, guiarlo un poco en un proceso como este, mostrarle a las personas que pueden hacer algo, que sí se puede hacer algo, sí se puede reclamar judicialmente, y mostrarle al médico veterinario cuál es la documentación que debería llevar obligatoriamente en su clínica para también resguardarse en un hipotético caso en que quiera ser, en que pueda ser demandado, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo abierta a la ronda de preguntas o lo que necesiten. Gracias, Eliana, muy amable, muy completa tu exposición, como siempre. Agradecerte que nos hayas dado toda esta información. Hay algunas preguntas que tengo acá y algunas en privado. Bueno, primero de un teléfono, Rocío agradece la organización y agradece tu participación. Y hace una pregunta, dice, tengo una duda en cuanto a la responsabilidad del médico veterinario, que si bien no realizó consentimiento de su cliente firmado, perdón, que si bien no realizó estudios previos, sí tiene el consentimiento de su cliente firmado. Por ejemplo, en los operativos realizados de esterilizaciones masivas. ¿Qué pasaría en este caso? Después tengo una pregunta también relacionada con lo mismo. Bueno, el tema de las esterilizaciones masivas son todo un tema, porque no lo hace solamente un municipio, lo hacen todos los municipios de todo el país. Em, y está muy naturalizado esto. Yo no sé cuáles son los requisitos que hacen circular por ahí cada municipio, ¿no? Eso escapa ya a mi conocimiento. Pero aquí en Tucumán, por ejemplo, lo que siempre se hace es circular el flyer a donde dicen las horas de ayuno, etcétera, etcétera. Y además siempre recomiendan el tema de que el animal, por ejemplo, no sufre de problemas cardíacos. Porque uno sabe que cuando va a someter al animal a una esterilización quirúrgica en una veterinaria, lo primero que te dicen es, hagamos un electro, veamos que no tenga problemas cardíacos, porque no es que no se lo pueda castrar, creo que había una veterinaria aquí en la sala, sino que requiere más cuidados en la cirugía, unos cuidados que son más especiales. Entonces, por ahí, en castraciones masivas que están hechas como una forma de política pública para evitar la superpoblación de los animales, lo que hacen es dejarle bajo la responsabilidad de el guardador, por decirlo así, o el cuidador de ese animal no domiciliado, y decir, bueno, es traerlo para castrar, pero primero, fíjate que haga el ayuno, que no tome agua durante tantas horas, que no coma durante tantas horas, que el animal no tenga problemas cardíacos y lo dejan un poco a responsabilidad, sí, de la persona. Se firma un consentimiento informado, es cierto, ese consentimiento debería, ayornarse un poco, no sé cómo estará redactado, no sé de dónde es la pregunta de San Juan, la persona que pregunta, no sé Sí, cómo estimo que está. de San Juan. Sí, San Juan. Sí, no sé cómo estará redactado ese consentimiento informado, pero por ahí estaría bueno que los que redacten ese consentimiento estipulen ahí que esta persona se habría comprometido a
la revisión médica del animal previo al sometimiento de la cirugía. Porque en campañas así masivas de políticas públicas es un poco complicado. Sí, por lo que yo he podido observar, es simplemente el consentimiento donde se responsabiliza Claro. a ese ayuno. Sí, me dicen acá, sí, exacto, es de políticas públicas de San Juan, donde el consentimiento tiene que te comprometes al ayuno, pero nada que ver con la parte médica o clínica del animal. Entonces, limita un poco la responsabilidad en cierta, entre comillas, del médico veterinario. De hecho, también tenés en algunos casos en los que te encontrás con hembras preñadas que tienen tan poco tiempo de preñez que no se nota. Entonces, cuando la termina abriendo el doctor, se da cuenta con que está preñada. Y Exacto, lamentablemente, a esos animales los tenés que sacar. claro, Entonces, también sería bueno que dentro de ese consentimiento y dentro de los flyers que hagan circular o publicaciones que hagan circular ofreciendo este servicio de esterilización, servicio veterinario de esterilización, que también corroboren estas personas que las hembras no estén preñadas. Porque en definitiva no bien, solamente mueren los cachorros esos, sino que además la madre también corre peligro. seguro. Me preguntan acá, cuál sería la responsabilidad civil y penal en el caso de los municipios los municipios o el Estado cuando hacen castraciones masivas de animales en el caso de una mala praxis veterinaria. Bueno, en realidad lo que vos tendrías que hacer ahí es un poco más complejo, porque los procesos contra el Estado son más complicados y tenés un fuero especial a donde generalmente van este tipo de casos. Son muy raros los casos en los que nos vamos hacia civil y comercial común, muy raros. Generalmente provincias y municipios litigan en el fuero de contencioso administrativo, que tienen procedimientos muy distintos a los Sí, que sí, son otros procesos judiciales. Ejemplo, hay algunos procesos que te van a exigir el agotamiento de la vía administrativa. Sí o sí tenés que iniciar un trámite administrativo, que se cumplan todos los plazos, presentar un pronto despacho que no te lo conteste, pasan muchos meses, y después se te habilita la vía judicial. Acá en Tucumán, que tenemos la mediación prejudicial obligatoria, por ejemplo, el inciso 3 de la ley de mediación excluye al Estado de la mediación, por lo cual por lo menos no los tenemos que llevar a mediar. Pero exacto. algunos procesos te exigen la vía judicial. Entonces habría que analizar cuál es el caso concreto. Punto uno, si es municipio, si es provincia, dependiendo de qué es, a dónde vas a dirigir la nota para iniciar el trámite administrativo. El tema del litigio contra el Estado es un poquitito más complejo, entonces eso sí o sí es recomendable, todo es recomendable que se asesoren bien con un abogado, por supuesto, ¿no? Pero es recomendable que cuando interviene el Estado sí se sienten con su abogado, porque hay muchas cosas que analizar en medio antes de exigir la responsabilidad y el por qué, ¿no? Porque también puede ser un caso aislado. O por ejemplo, si yo Estado digo, bueno, esta es una política que vamos a implementar ahora, castraciones masivas. El objetivo es castrar tantos animales por X cantidad de tiempo, ¿sí? Por supuesto, por cuestiones de tiempo, no podemos hacer una ecografía, hacer un electro, etcétera, etcétera, a cada paciente. Por lo cual, va a tener que venir esta persona sabiendo que este animal no tiene que tener problemas en el corazón, por ejemplo, esta hembra no tiene que estar preñada, tiene que haber hecho el ayuno, porque cuidado con esto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en esta pregunta, nos estamos enfocando en qué pasaría si ese animal tiene problemas cardíacos y termina muriendo en cirugía, pero cuidado que si no respeta el ayuno puede ahogarse en cirugía y también se muere. Y estamos hablando de lo básico que es el ayuno que exigen para hacer la cirugía de esterilización. Entonces también depende de la responsabilidad de la persona que está llevándolo a
a esa campaña de esterilización. Porque en definitiva siempre está abierta la puerta del profesional particular con su clínica privada, a donde se lo puede llevar a esterilizar con todos los cuidados y con todos los estudios prequirúrgicos que le haga el médico en su clínica. ¿Sí? Entonces, sí, es muy importante que se analice el caso concreto, el por qué murió ese animal, a raíz de Seguro, qué, y seguro. entonces sí, es un caso complicado. Yo creo que muchas acciones médico-veterinarias, en el caso de lesiones o muerte, se ve limitado por parte de los particulares al momento de todos los elementos que hay que reunir a posterior, llámese necropsia y demás. Creo que sería importante que se puedan denunciar estos hechos y que el Ministerio Público Fiscal empiece a tomar una dimensión de estas situaciones para que ellos de oficio, todo el aparato estatal y judicial que tiene mayores posibilidades que un particular con hacer los estudios pertinentes. Muchas situaciones de estas donde hay el fallecimiento o la lesión de un animal, no se realiza una denuncia o no se realizan estudios precisamente por las carencias económicas. Creo que el avance del derecho animal debe ir direccionado a que el Estado tome carta en el asunto más efectivamente. Y cuando hablo de tomar cartas en el asunto, es que pueda tomar estos casos y activar todo el aparato judicial en cuanto a la reunión de los elementos probatorios o indicios probatorios. No, y además también en la cuestión civil, ¿no? Porque muchas personas creen que civilmente no pueden hacer nada y no, sí se pueden. Lo que pasa es Seguro. que, bueno, la gente no lo sabe y por ende también es lo que, por lo menos a nosotros acá en Tucumán nos pasa, que esta baja estadística, este bajo porcentaje es lo que nos impide a nosotros que nos abran al momento, o que nos habiliten una lista de peritos, o que nos abran al momento una fiscalía especializada. Porque si uno ve publicaciones en redes sociales, un montón, ahora le decís, bueno, a ver, denunciemos, yo te ayudo, y no lo quieren hacer. Entonces son casos no Exacto. denunciados, por lo cual uno va a la fiscalía y dice, che, necesito una fiscalía especializada de delitos contra los animales. Porque hay un montón de denuncias, porque y lo primero que hacen es sacarte la estadística y decirte, mirá, el delito más preocupante acá en Tucumán es tal. Mientras nosotros estábamos pidiendo una fiscalía especializada por delitos contra los animales, estaban abriendo 3 fiscalías de narcomenudeo. Entonces, Claro. no tenemos números que nos acompañen justamente porque la gente no denuncia y no lleva a sede judicial este tipo de cosas. Pero por lo menos si les parece un poco engorroso el trámite penal o un poco más complicado porque hay que probar una mala praxis. Es Sí. complicadito el tema. A la mala praxis, no solamente el médico veterinario, ¿no? De cualquier tipo de profesional, hay que probarla. Sí. Entonces, en todo caso, dice, no, mira, ¿sabes qué? La mala praxis, listo, vamos por daño y perjuicio. Pero de alguna manera tenés que hacer valer este derecho. Y por supuesto, demandar al médico veterinario para que, bueno, empiece a revertir las conductas, por lo menos. Primero tenés que encontrar un médico, un profesional de la salud que que quiera asistir como perito, lo cual desde ya es complejo. Es muy difícil encontrar en la corporación médica un profesional que quiera ser perito en este sentido. Eso es fundamental. De ahí partamos. Mirá lo que yo hice en el caso este de Aquiles. Yo presenté esa historia clínica pobre que me dio esta veterinaria, donde él estuvo internado, donde le hicieron la cirugía. La historia clínica de su doctora de cabecera, donde se especificaba que él jamás había tenido un problema de salud. Las fechas de su vacuna, sus desparasitaciones y etcétera. Esterilización, etcétera. La historia clínica de la tercera clínica, a donde Aquiles termina muriendo, eh, todo absolutamente detallado, que tuvo 48 horas y eran como 5 hojas de historia clínica. Todo absolutamente detallado. Y con esos 3 informes, como documental, yo empecé. Después se Claro. pidieron informes a la facultad de veterinaria y etcétera, etcétera. La llamé a declarar a la médico de cabecera de Aquiles para que, pues justamente,
porque para que ella declare que él nunca había tenido ningún tipo de problema de salud, no había tenido nada que pueda llegar a perjudicar. Entonces, mi base fue, mire, señor juez, esta historia clínica de casi una semana con una carilla y media, y mire esta de 2 días con 5 hojas completas donde está todo bien detallado, ¿no? Aparte de la historia clínica esta de la primera veterinaria, era un desastre. Realmente decía tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento. Ajá. ¿Y los horarios? ¿Cada cuánto le suministrabas el medicamento? Claro. ¿De qué, La en qué dosis. día? La dosis. Ni hablemos de la dosis. Pero, ¿cómo se lo suministrabas? ¿Intravenoso, oral? ¿Qué hacías? ¿Me entendés? No tenía Exacto. absolutamente nada. Entonces también era muy alevoso toda esa negligencia, ¿no? Y el juez se dio cuenta en un momento. Hay documental que uno la va a poder ver y se va a dar cuenta que es facilísimo llevarlo a proceso. Y siempre va a estar Seguro. el miedo, por supuesto, de la gente. Yo a mi cliente le dije, mira, esto va a ser la primera vez que se va a presentar algo así en la provincia. Y no sé si en el NOA. Depende de Claro. vos si querés que lo hagamos o no. Yo lo único que te puedo garantizar es que voy a poner todo de mí para que esto salga lo mejor posible. Pero va a ser la primera vez que se haga. ¿Lo querés hacer? Lo hagamos, listo. Y se hizo. Exacto, y es un gran paso y es un avance. Para las personas que están presentes, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, habilitamos el micrófono, queda abierta la ronda de preguntas o por chat escribirnos. Bueno, ahí te hice las que yo tenía acá, que me habían comentado. Así que bueno, espero un segundo a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Levanta la manito, se habilita el micrófono y lo puede hacer. María José, Paola están por ahí, todavía las veo. Bien. Yo debo decir que los micrófonos están silenciados, no sé cómo se habilita, a ver si alguno me pide que le habilite el micrófono, le voy a habilitar, eh, acá ahí están habilitados, creo, los micrófonos. A ver, como decía Eliana, esto es la tecnología, a veces nos complica un poquito, pero bueno. Eh, Debo entender que no hay más preguntas al respecto. Espero si la directora, doctor Escudero o María José Díaz, tienen alguna pregunta. Están por el momento no, me dicen, bueno, gracias Paola, me está contestando, no, por el momento no hay pregunta. Eliana Olivera, gracias por tu exposición, siempre es grato, siempre es oportuno tener tu palabra, porque bueno, vos venís trabajando hace mucho tiempo y acompañando a San Juan fundamentalmente desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos en varios proyectos de ley en varias cositas. Así que bueno, es un placer para vos. Estimo que no hay más preguntas. No. Eliana, agradecerte en nombre del Instituto de Derecho Animal, en nombre de la doctora María José Díaz, Paola Escudero, Diego Raúl Molina, Yamil Ortiz, que son integrantes del instituto. Si me olvido de alguien más, les pido perdón. Y bueno, esperando verte pronto en Tucumán, en esta organización del Encuentro Nacional de Abogados. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Gracias a Paola, María José, a todo el foro de San Juan. Bueno, espero que hayan quedado realmente conformes con la charla y por supuesto que estoy a disposición para cualquier ayuda que necesiten en el caso de que tengan algún caso como este en el futuro. Y sí, por supuesto, nos vemos acá en septiembre.